Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus oídos quieren escuchar lo encuentras en Aquí estamos 2 más 2. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Instagram, ZFM y TikTok. Comenzamos. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca, pintura, electricidad, plomería, pasta y texturizado, pisos y loseta, impermeabilizaciones, albañilería en general. Llámanos, somos tu mejor opción. Acabados Rolo 2211 98 65 28. Hola a todos, qué gusto volver a verlos. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio en Reencontrándonos. Espero se encuentren muy bien por allá. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la realidad. Esta palabra tiene muchas variantes, muchos significados. Sobre todo vamos a ver de qué forma repercute en nuestra vida y qué es lo que vamos a relacionar con nuestro día a día. Empezamos por ¿qué significa? ¿Qué significa la realidad? Encontrando un significado, digamos, más común, que podría ser un poco más entendible, encontramos que esta realidad acontece de forma verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, aquellas cosas que son imaginarias o que son ilusión. Efectivamente es lo que existe, lo que tenemos aquí, en el presente. Hablando de aquí y ahora, es esa realidad. Y esta palabra pues ha traído muchísimos debates acerca de sus orígenes, de qué forma se aplica, en qué momento y sobre todo qué significado tiene para nosotros. La realidad específicamente va a denotar sobre la experiencia que hayamos tenido independientemente de la actividad que realicemos o del momento en el que nos encontremos en nuestra vida. Con el tiempo hemos experimentado muchas cosas que han contribuido a que nosotros podamos darle ese sentido a la realidad. Y esta realidad, por supuesto, va a tener un significado muy fuerte dentro de nuestra toma de acciones respecto a las actividades que realicemos y sobre todo
¿Qué valor le damos a esta realidad? Encontramos dentro de esta realidad muchas perspectivas. Sin embargo, vamos a ir poco a poco para ir visualizando lo que podría ser específicamente esa realidad que estamos viviendo y de qué forma nosotros podemos darle un sentido positivo. Tenemos un ejemplo en el cual si sumergimos un lápiz dentro de un vaso con agua, encontramos que antes de sumergirlo, el lápiz es completamente recto. Bueno, imaginando un lápiz, un lapicero es completamente recto antes de sumergirlo en el agua. Cuando nosotros lo sumergimos, ¿qué pasa? Pues este lapicero o lápiz tiende a modificarse, ya no se ve de la misma forma cuando estaba afuera y cuando ya es sumergido se ve de una forma muy distinta. Empieza como a distorsionarse un poco, a quebrarse la imagen y el reflejo de esta es muy muy distinta. Va a ser característico de un cambio en esa perspectiva de la realidad. Cuando lo teníamos afuera, claramente ese era un objeto recto. Pero cuando ya lo sumergimos, la realidad es otra. Este se quiebra y bueno, es completamente distinto, lo cual va a provocar un cambio en esa percepción que tenemos del objeto. Nuestra percepción puede cambiar en este caso cuando nosotros hacemos un cambio en el ambiente y se ve reflejado efectivamente un resultado completamente diferente. Ahora, cuando nosotros identificamos un objeto, podemos verlo desde diferentes ángulos. Sin embargo, cuando, vuelvo a repetir, cuando nosotros incluimos otros factores dentro de esta realidad, ese objeto va a ser modificado y la realidad de este objeto va a pasar a otra acción cuando nosotros hagamos ese cambio. ¿Qué pasa en nuestra vida diaria? Esta realidad es inmediata, porque ya se está dando en el simple hecho de nosotros mencionar la palabra, nosotros estar generando un movimiento con las manos, con el cuerpo, nuestra respiración, la forma en que observamos, se va a generar efectivamente un cambio en la realidad. Esto muestra parte de nuestra experiencia tanto interna como externa. En la externa encontramos estos cambios a nuestro alrededor, que serían los factores como el medio ambiente, el clima, las personas que se encuentran a nuestro alrededor, si es que hubiera alguien, el lugar en el que nos encontramos. Si nosotros nos ponemos a ver la parte interna, específicamente cómo me siento el día de hoy, esta sensación que se está produciendo en mí es de alegría, de tranquilidad, de serenidad, me siento enojado, me siento triste. Internamente, ¿qué se está produciendo? Incluso físicamente tengo algún malestar, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, me siento confundida, no logro identificar qué es, si es enojo o tal vez algo que me cayó mal o tengo hambre. Vamos a valorar qué está pasando dentro de nosotros, emocionalmente y físicamente, y de qué forma va a repercutir en esta realidad. Teniendo todos estos factores y pudiendo detenernos un poco en cada uno de ellos, parándonos en este aquí y ahora, es como vamos a poder ver ahora cómo está nuestra realidad, tomando en cuenta estos factores.
y hablando de un elemento que sería alguna acción. En este caso, voy a tomar alguna decisión muy importante y la tengo que decidir para mañana, porque están esperando mi respuesta para el día de mañana. Y eso dando un tiempo, porque ese tipo de decisiones que tomamos a diario no precisamente son de te voy a esperar una semana, sino es a continuación. En cada instante estamos decidiendo algo. Por ejemplo, que fuera así para el día siguiente, bueno, ese es el elemento que va a detonar mi realidad. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, primero que nada, interiorizar qué es lo que está pasando, cómo me siento. Ya que identificamos esto, pasamos al otro paso, dentro de nuestro contexto. ¿Con quién se va a decidir eso? ¿Qué factores van a influir para que yo tome esa decisión? ¿Y qué tan importante es para mí? ¿O es una decisión solicitada por alguien externo o ajeno a mí? Entonces, eso es algo que me va a beneficiar, me va a perjudicar. Bueno, tomando en cuenta esto, eso de forma más conjunta, podemos ir viendo cada uno de los elementos. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos en la parte, en la toma de esa decisión, de esta realidad, no precisamente se van siguiendo esta serie de pasos, sino que automáticamente se toma esa decisión para poder asumirla y en todo caso va a tener un efecto, una consecuencia que va a provocar ya sea el efecto deseado o por el contrario perjudique y no haya sido la mejor toma de decisión dentro de esta realidad. Y en el caso de que esos factores externos estén contribuyendo para esa toma de decisión y no un factor interno, que sería lo ideal para esa decisión, entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a generar un cambio todavía mayor porque ese elemento externo está influyendo en mi realidad y eso está repercutiendo en que yo haga cierto tipo de movimiento, como el ajedrez. Para mover una pieza siempre va a generar un efecto dentro del juego el mover una pieza y el otro jugador también va a mover una pieza. Va a repercutir el movimiento que yo haga en el movimiento que haga la otra persona. Si yo no contextualizo en el momento en el que estoy parado y cómo me siento, qué está pasando dentro de mí, hablando de estos elementos internos, eso no lo haremos de forma consciente, sino va a ser inconsciente y va a generar por lo tanto ese efecto. Pero si en ese juego yo no salgo ganando, bueno, entonces ahí es donde vienen esos detalles para poder decir, no, la verdad es que ese movimiento que hice me falló, me afectó y pasan otras cosas también, tender a echarle la culpa al otro de los resultados de aquella decisión que hayas tomado y en este caso las consecuencias las tendrías que asumir tú, pero no todas las veces pasa eso en que tú asumas esa responsabilidad, sino que tiende la mayoría a echarle la culpa al otro de esas acciones dentro de esa realidad. Y cuando esta persona que tomó la decisión y vio esas consecuencias le echa la culpa al otro, va a generar pues una serie de situaciones de molestias, de conflictos con las otras personas.
A primera vista sería un efecto en el cual repercutió al otro y yo, por no haberme enfocado en lo mío, ¿no? Dejé que eso distorsionara mi decisión o me afectara para que yo pudiera tener un efecto positivo. Al echarle la culpa al otro, bueno, pues lo estamos incluyendo en esta toma de decisiones y en esta realidad. En ocasiones, en determinada edad, y bueno, la verdad es que sucede muy comúnmente, en primer momento, echarle esta culpa o responsabilidad a los padres de nuestras acciones, considerando que ellos son los que nos dieron las bases para poder continuar con nuestras vidas, una serie de aprendizajes y de vivencias que hemos experimentado con la familia y tiende a reprocharle, a remarcarle que lo que está pasando en este momento de su vida tiene que ver por el tipo de aprendizaje que cada uno de ellos le dio a esta persona y va a ser influida para tomar una decisión. Entonces, cuando esta persona no asume su responsabilidad y considera que la culpa es de la familia o en este caso ya pasada una cierta edad, cuando las personas tienden a ya a tener más círculos, más redes, alguna otra persona cercana a ella tuvo que ver en esta decisión y tuvo que repercutir, ¿no? Entonces se tiende a echarle la culpa a estas personas o en el caso de la pareja también influyó en la toma de decisiones. Eso cuando no se consideran estos elementos internos sobre todo, que son los que más importan para efectuar esta acción y ver qué está pasando dentro de nuestra realidad. Eso no va a beneficiar a que podamos tener un resultado positivo. Aquí el punto es que tú te hagas cargo de esta realidad y tú asumas la responsabilidad de las acciones que estés realizando y por supuesto de los efectos porque tú eres el único que puedes generar un cambio, eres el único que puede ya sea mejorar esa realidad o en todo caso distorsionarla y tú vas a darte cuenta del efecto que puede tener para tu vida. Algo muy importante a tomar en cuenta dentro del significado de la realidad. Esta se aplica siempre y cuando haya concreteza. ¿A qué me refiero con esta palabra? A que esto debe ser algo muy propio, verdadero para ti, sustentable. Esta realidad no es visible ante los ojos. Es algo más que nada visible para nuestra razón. Porque antes de nosotros determinar que nuestra realidad es de una forma, primero tuvimos que pensar, primero tuvimos que analizar y sobre todo llenar en nuestro conocimiento si eso era parte de para que nosotros pudiéramos pasar a la acción. Esta parte de la razón es la parte de las ideas que se van generando en nosotros y ya sea que las vayamos fortaleciendo o las vayamos desechando. Esta razón es la parte fundamental de la realidad. No tanto ver lo externo, sino lo interno, qué está pasando en nuestras ideas, de qué forma estamos reflejando esas ideas para que tengan un efecto en mi realidad. Y parte de esta realidad también se considera que vives en la apariencia, ¿no? Son en este caso ideas fugaces,
o condicionadas, o más que nada es como si te cubriera un velo que no te deja ver todo lo que pudiera existir a tu alrededor, porque solamente te encuentras dentro de una sola concepción de cómo son las cosas. El no permitirte relacionarte con todas esas realidades impide que tú puedas cambiar esta realidad o acercarte a otras que incluso ayuden a fortalecer tu vida y que ni siquiera por aquí te habías dado cuenta que eso existía y que te hacía bien. Dentro de esta realidad también hay una parte de vacío, que digo, sería como la primera parte cuando tú reflexionas, porque genera un choque al darte cuenta de cuestionarte si esa realidad te está beneficiando o te está perjudicando. La realidad, volvemos a mencionar, tiene que ver mucho con las ideas que tú tienes respecto a las cosas que realizas y respecto a la forma en que tú ves las cosas. Lo que mueve profundamente a nuestro ser es lo real, es lo que podríamos llamar una serie fuerte para nuestra vida. Eso es lo que nos mueve, esa fortaleza para poder determinar esa realidad en la cual llamaríamos a algo real o llamaríamos a algo irreal. Porque desde la concepción que tú tengas es como le vas a dar ese significado. Y esta fuerza tiene que ver mucho con el deseo de vivir, el deseo de experimentar. Cuando tú no estás inmerso en muchos grupos o no tienes muchas redes, esta realidad tiende a cerrarte y ¿a qué me refiero con cerrarte? El no convivir con otras personas, el no permitirte estar cerca de nuevas experiencias, va a cerrar ese núcleo que puede ayudar a fortalecer incluso tus formas de visualizar las cosas. Al poder experimentar con varias personas, tú te abres a muchas experiencias, incluso pudieras retomar un poco aquella primera vez que conociste a una amistad significativa o a alguien que te agradó mucho. ¿Qué es lo primero que pasa en ese encuentro? Empiezas a hablar de cosas que le gustan a esa persona y también le preguntas qué cosas no le agradan, en esta forma de empatizar con ella y de poder llegar a generar algo más como una amistad. Y dentro de este momento existen un sinfín de conocimientos nuevos que tal vez, por ejemplo, tú no sabías que ciertas actitudes no tienen que ver con ser mala onda, ¿no? Por ejemplo, dentro de la amistad, si te das cuenta de que la persona tal vez hacía ciertos gestos con otras personas, pero ya cuando tú la conoces te das cuenta que es una persona amable, sonriente, es alegre y sobre todo empática, cambia esa concepción a comparación de cuando tú te hacías una idea de esta persona. Ese hecho cambia simplemente cuando tú accedes a ese nuevo núcleo. En este caso, a conocer a una persona y yéndonos a más redes, poder trabajar con otras personas, a tu alrededor con los vecinos, incluso gente nueva que te encuentras, ya sea en la calle, cuando vas a comprar algo,
cuando sales de vacaciones, a los lugares a los que vayas, te vas a percatar de que la realidad de esas personas es muy distinta a la tuya y puede que coincidan contigo, pero también puede que no coincidan. ¿Y qué pasa? Cuando tú te topas con muchas experiencias negativas, tiendes a cerrarte y a cerrarlo, a cerrar más ese núcleo, hasta encerrarte en ti mismo y no permitirte experimentar con otras personas porque no coinciden contigo, porque no coinciden con tu realidad, y eso genera una molestia, una incomodidad, y entonces te va cerrando hasta quedarte completamente en la soledad en ese ejemplo. Hay quienes, por el contrario, tienden a, después de esas experiencias negativas, a seguir buscando y decir, bueno, con esta persona no pasó eso, no hubo clic, bueno, voy a ir conociendo más personas que tal vez sea muy diferente. Y se dan la oportunidad, van conociendo otras y otras y otras redes, y esa concepción va cambiando y va nutriendo su hablando de una forma su realidad de esta persona, y eso va generando todavía más experiencias, más puntos de vista, pero sobre todo, ¿qué va pasando con la realidad? La realidad va cambiando en cuanto a conocimientos, en cuanto a ideas, en cuanto a emociones y sobre todo en cuanto a la concepción de cómo yo voy a realizar una acción. Este efecto va a hacer que genere muchos cambios en mi forma de ser incluso. Y principalmente esta realidad, como lo especifiqué en un momento, afirma una profundidad. Es poder adentrarse a todas esas experiencias y vivencias que has tenido para poder darle ese valor a tu realidad. Cuando esta realidad te das cuenta que ya no está beneficiando, en general ya no te está beneficiando y está perjudicando tu forma de sentir, está perjudicando tus acciones, es decir, ya tus días están siendo, ya no están siendo tan agradables, tan felices, sientes que ese día se está repitiendo con el otro y vas arrastrando y ya en esa pauta de sube y baja de emociones, y lo vas pasando día con día sin darte cuenta incluso en qué día estás, sin darte cuenta con quiénes estás, no sintiéndote a gusto con lo que estás viviendo en este momento, con lo que te está pasando y tampoco con las relaciones que tienes. Empieza este bajón, ¿no? Este bajón emocional en el cual tú te vas a dar cuenta que ya hay algo que no está funcionando, específicamente en tu realidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo para que tu realidad la veas de esta forma, de una forma negativa, pues con tristeza, con enojo, y que está perjudicando el cómo te comunicas con los demás y sobre todo cómo te comunicas contigo, porque también empieza a haber una retroalimentación interna de ideas negativas hacia tu persona y también hacia los demás, donde precisamente es donde hay ese encierro y en soledad, de alguna forma, en donde tú lo único que percibes es este malestar continuo. Y eso es lo que tú vas a poder ver
nada más cuando caes en este tipo de realidad, en ese encierro. Cuando tú empieces a darte cuenta de esto, ahí empieza una alerta. Y no tiene nada de malo reconocer que tal vez las cosas estén yendo mal. Sería una oportunidad para que tú puedas hacer algo distinto. Y en este caso buscar redes, acercarte a nuevas experiencias para que tú puedas dar ese salto, ¿no? Salir de ese encierro, y salir de ahí no es fácil por cada una de las, en este caso, las experiencias que has tenido, las creencias, las ideas que tienes de esa forma de ver las cosas. Puede que te moleste incluso escuchar esto, puede que digas, bueno, yo estoy en este momento de mi vida muy bien y me siento muy cómodo, me siento muy tranquilo. Tal vez tengo días buenos, días malos, bueno, también forma parte de... Tampoco la realidad es una realidad perfecta de decir, ay, estoy al 100 todos los días, porque tampoco es así. También parte de lo malo nos ayuda a generar esos cambios buenos. Las cosas malas que puedas estar experimentando también te van a ayudar a levantarte para poder generar ese cambio. Siempre y cuando se dé ese giro de la realidad y puedas reconstruir esas partes, poder no pegarlas como un rompecabezas, pero sí utilizar esas piezas para que puedan crear nuevas piezas para tu desarrollo. Depende mucho de qué tanto tú te permitas hacerlo y sobre todo qué tanto estés dispuesto a cambiar esa realidad. Habrá personas que digan, a mí me enseñaron desde pequeño que las cosas eran así. A mí me enseñaron que eh, el enojo es bueno demostrarlo, ¿no? Y pegarle a la pared. O el enojo es bueno, en este caso, no reflejarlo y sonreír, ¿no? Son formas en que ven las cosas por lo que les han venido enseñando desde pequeños. O después de experiencias negativas aprendes a que de esa forma no te sientes a gusto y la modificas. Es parte del crecimiento hacer esto. No todos los días van a ser perfectos, eso es un hecho. Pero que tantas de las experiencias que estás teniendo están nutriéndote para darte este levantón o para bajarte. Porque tampoco es sano estar en el sube y baja de emociones, sino es un autocontrol dentro de una línea en que va a haber experiencias o en este caso situaciones que hagan que tú modifiques tu estado de ánimo o en este caso tú te mantengas. ¿Por qué? Porque lo que haga el otro no tiene por qué afectar tus emociones, no tiene por qué afectar tus decisiones y tampoco no tiene por qué afectar eh, las acciones que tú estés realizando para lograr un objetivo. No tiene por qué afectar el que tú veas al otro que no está de buenas y tú estés contento. No tiene por qué repercutir eso dentro de ese núcleo. Por el contrario, mientras tú te mantengas firme en lo que para ti sea el estar tranquilo, a pesar de los efectos que haya a tu alrededor, lo vas a permitir en tener ese descontrol emocional o en todo caso vas a continuar y digámoslo así, como si tú te encerraras en una esfera y como una esfera de protección
y pudieras ver a tu alrededor personas peleándose, enojándose, gritando, comentarios negativos externos, y en donde tú, al tener esta esfera de protección, tú haces que todo se vaya deslizando y tú sigues fluyendo. Eso sería lo ideal. Regresamos en un momento con un video que les va a agradar mucho y que va a darles ese significado precisamente que se espera para una realidad. En este caso podría ser asertiva. El sabor y la frescura ahora tiene nombre: Filetilandia, restaurante fusión de carnes y mariscos con un sazón inigualable. Trae para ti toros de mariscos, exquisitas charolas de mariscos, carnes o mixtas, deliciosos camarones, pescado a la talla o a las brasas, además de los platillos típicos del mar, así como también una extensa variedad en carnes, hamburguesas, pastas, pizzas y postres. Todo esto acompañado de la bebida de tu preferencia, bien fría. Contamos con servicio de buffet o servicio a la carta en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en Boulevard Forjadores 8112, Puebla, México. Visítanos o haz tu reservación al 2223 24 40 60. Calidad, precio y frescura nos distinguen. Somos Filetilandia. Vamos a ver una imagen de una persona, está en un paisaje. Y bueno, esta persona, imaginando que esta persona se agacha para poder ver qué hay debajo del pasto. Y levanta un poco la mano para darse cuenta que del otro lado hay otro paisaje. Muchas de las barreras que existen no tienen que ver por las personas que están a nuestro alrededor. Estas barreras uno mismo se las pone y eso evita que podamos
acercarnos a otras cosas que pudieran beneficiarnos. Estas barreras son las que precisamente impiden que nuestra concepción de la realidad pueda tener otros matices. Eso sería lo ideal, poder levantar esa barrera, quitarla y poder visualizar otras cosas. También tenemos una imagen muy clásica de un gatito viéndose al espejo y para él su realidad es lo contrario. O se ve de esta forma como un gran león y se está admirando, se está percibiendo muy, muy, muy contento. O, en todo caso, aspira a convertirse como un león, verse de esa forma grande, frondoso, lleno de fortaleza, que es lo que refleja un león, mucha fortaleza. El león es el que toma las riendas del grupo, es un líder, es un animal que domina. De esa forma este gatito tal vez quiere verse y se está observando o se percibe así. Pudiera ser una de las dos. Y yo te preguntaría, cuando tú te ves al espejo, ¿qué es lo que observas en ti? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como una persona alegre, satisfecha con lo que ha hecho en su vida? ¿Te sientes tranquilo, tranquila? En este momento de tu vida, la persona que ves al frente de ti, ¿es esa con la que tú soñaste? ¿Está pasando eso que tú querías que pasara o no está pasando? Porque también una desventaja dentro de otra realidad sería llenarte de expectativas y también presionarte para generar para poder lograr muchos objetivos, y también llenarte de eso y no está pasando lo que tú querías que pasara. Esa también sería otra realidad que de cierta forma no ayudaría, porque sería llenarte de muchas cosas, sobresaturarte para no poder lograr eso. Igual hay como un autosabotaje. No sería lo ideal. Algo, tomando en cuenta la imagen, algo que pudiera motivar sería esa imagen. En este momento, valorar lo que tienes, quién eres, lo que has logrado y lo que no has logrado, a qué te motivó para tu vida. En este caso, a qué aspiras y qué te gustaría seguir haciendo. Como el gatito, ¿no? Que podría él verse de esa forma porque quisiera llegar a ser un líder, una persona fuerte, valiente. Y vamos con este video. Les pido que lo vean detenidamente. Cuando intentamos entender cualquier aspecto inusual del comportamiento humano, como el de los guardias nazis o el de los sujetos en el experimento anterior, generalmente nos lo explicamos atribuyéndolo a los rasgos personales, sin considerar en profundidad el impacto de la situación. Esta tendencia dual a atribuir las causas del comportamiento a factores personales, subestimando los efectos de una situación determinada, es lo que se llama error de atribución fundamental. Todos cometemos el error de atribución fundamental, en parte porque nuestra cultura pone el énfasis en las realizaciones individuales y en parte porque nos cuesta admitir con cuánta facilidad podemos ser manipulados por la fuerza de las situaciones. Pongamos, por ejemplo, el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Kai Hanne, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel.
Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos enfermaron. Muchachos activos se convirtieron en prisioneros pasivos, como zombies. La situación alcanzó tal gravedad que muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas y tuvieron que ser liberados. Pero ninguno de ellos dijo, abandono el experimento. Habían perdido toda perspectiva. ¿Qué tipo de guardia serías? ¿Sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social. Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell 546 that you love him. I love you. Why is that sweet? Ain't that sweet? A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que nos vimos forzados a suspender después de 6 días lo que había estado planeado como un experimento de 2 semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala, en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. You put a uniform on and are given a role, a job, saying your job is to keep these people in line, then you're certainly not the same person as if you were in street clothes and in a different role. You really become that person once you put on that khaki uniform, you put on the glasses, you take the nightstick, and you act the part. That's your costume, and you have to act accordingly when you put it on. It still is a prison to me. I don't look on it as an experiment or a simulation. It was just a prison that was run by psychologists instead of run by the state. I began to feel that identity, that the person that I was, that
that had decided to go to prison was distant from me, was remote, until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number, and 416 was going to have to decide what to do. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it, but I've never experienced it firsthand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? You Do you understand? I do. I do know you're a nice guy. Then why, I don't you hate get me? bad because I know what you can turn into. I know what you're willing to do. If you say, oh, well, I'm not going to hurt anybody. Oh, well, it's a limited situation. It's over in 2 weeks. Well, you in position, what would you have done? I don't know. Muy bien, con este video nos damos cuenta de cómo en este caso los prisioneros permitieron dejarse afectar esa realidad que estaban experimentando y se hicieron parte de, incluso a tal punto que tuvieron que cancelar el experimento. Aquí, ¿qué rescatamos? Que dentro del sistema en el que te encuentras, o eres prisionero, o en este caso eres custodio, que sería la parte contraria, pero no precisamente eso, sino tú qué valor le vas a dar a tu realidad. Si esa realidad te está beneficiando o te está perjudicando, y si tú le vas a poner un freno, porque nadie más te va a poner un freno. Tú eres quien tienes que ponerle un freno a esa realidad si es que no te está beneficiando. En este caso, esa fantasía dentro del experimento se convirtió en algo completamente real, que ya estaba perjudicando emocionalmente y físicamente en cuanto a las acciones que estaban realizando, ya estaba superando. Ahí es donde hubo un freno por el medio externo para que se evitaran más complicaciones e incluso que pudieran llegar a dañarse. Entonces, rescatando esta parte, tú decides si esa realidad va a ayudarte a crecer, o en este caso, si requieres cambiar esa realidad, ¿qué elementos necesitas? ¿O a quién puedes recurrir? ¿O en qué te puedes basar para poder comprobar si efectivamente eso que estás viviendo es cierto? Porque en todo caso podrías distorsionarla, como la imagen que vemos acá. Se está desfragmentando en su personalidad. Y esto pudiera contraer efectos muy negativos para tu desarrollo. Ya visualizar las cosas de una forma equivocada en donde, por ejemplo, todos te hacen daño o donde las personas no se quieren acercar a ti, por ejemplo. Eso sería como distorsionarla, porque eso no es un hecho. Algo está pasando que está promoviendo este tipo de cosas a tu alrededor, o tú lo estás propiciando para que eso pase. Es muy importante poder reconocerlo para poder cambiarlo. Tenemos esta frase con la cual vamos a cerrar y nos dice que la vida es un misterio, un laberinto en el que podemos perdernos. Es fácil quedar atrapado en el mundo material. Es algo en lo que muchos se basan. Lo material no lo es todo en esta vida. Hay muchas cosas detrás de. Y olvidar lo que es verdaderamente importante. No hay que olvidar lo interno. Hay que hacer este ejercicio de autorreflexión. Pero si nos tomamos el tiempo para dar un paso atrás y mirar el panorama general, que es de lo que les estaba hablando, veremos que la vida es preciosa y debe ser vivida al máximo. Habrá altibajos, pero eso es lo que hace que la vida sea interesante. Eso le da sentido a nuestra vida, si no, ¿qué chiste tendría? Sin lo malo no apreciamos lo bueno.
para que sucedan cosas buenas, también tienen que suceder cosas malas para que nos ayuden a seguir creciendo. Así que abracemos la realidad y todo lo que la vida tiene para ofrecer. Es la única forma de vivir de verdad y ser feliz al final. Nosotros decidimos qué sentido darle a nuestra realidad. Y con la otra frase, con la cual vamos a concluir, el misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. O tu vida está llena de problemas, o simplemente es una realidad en la que tú te das cuenta que eso es problema, pero puede que no sea un problema, puede que sea una posibilidad para que tú puedas seguir avanzando. De lo bueno, de lo malo, es como vamos nosotros fortaleciéndonos. Y si esa realidad te está afectando, pues bueno, hay que empezar a hacer algo y nunca es tarde para hacerlo. Y recuerda que no estás solo. Hay muchas cosas allá afuera y tú decides qué incluir a tu vida, sea algo positivo o sea algo negativo. Y en todo caso, si todavía no te das cuenta, parte de la vida es ese darse cuenta. En un momento determinado las cosas se ponen en su lugar y te van a hacer reaccionar, o en todo caso que pueda caerte el 20 para hacer algo distinto. Les agradezco este espacio y yo espero que tengan una excelente tarde y a continuar trabajando en sí mismos. Saludos a todos, excelente tarde. En Veterinaria Perros Vet consentimos a tu mejor amigo con una atención médica de calidad y dejamos a tu mascota guapísima. Tenemos toda clase de accesorios en línea de acuario y juguetes para tu mascota, como son ropa, collares, platos, carnazas, juguetes, camas y mucho más al mejor precio. Tenemos promociones toda la semana. Horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en Colonia Loma Bella, calle 111 Poniente, número 303A. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.